En principio quiero agradecer la oportunidad de estar acá. Para mí ha sido una batalla con el super yo. Y por otro lado, lo que voy a decir también tiene que ver con lo que me han aportado los compañeros la última vez que nos encontramos antes de encontrarnos acá hablando. Por supuesto hay muchas ideas que son de compañeros y muchas ideas que se trabajaron, que las trabajó Ángel en el curso. No las voy a mencionar una por una, pero quería decirlo antes de que está nutrido de todo eso. Bueno, primero el título que elegí es Hacia una clínica pícara. En realidad se iba a llamar Picardías del super yo, pero pensé, ¿por qué dejarle copar la parada al super yo, a pícaro, pícaro y medio, y Hacia una clínica pícara terminó por ganar la pulseada para dar a conocer del asunto que quiero hablar? Ahora bien, una clínica pícara tiene que estar enterada de su jefe, es decir, de las picardías del super yo. Y como el super yo no es una cosa, uno puede decir, bueno, es una instancia psíquica, el super yo es un concepto, es un aparato. Como no es una cosa, hay que encontrar metáforas para poder decir algo del super yo, y a mí se me había ocurrido decir algo a través de esta definición de picardía. La picardía, si uno va al diccionario, es la habilidad o la gracia para que una cosa no se note o no se vea, y por otro lado, para sacar provecho de una situación, y también es la habilidad y gracia para engañar, para lograr una cosa. Hay sinónimos de la palabra picardía que me parece interesante poder compartir, como la astucia, la pillería, incluso la malicia, y sus contrarios, los antónimos candor, ingenuidad, inocencia. Entonces, bueno, ¿en qué consisten las picardías del super yo? ¿En qué es habilidoso o para qué tiene gracia el super yo? Para que no se vea qué, para que no se sepa qué, que justamente no se calla nunca. ¿Y cómo lo logra? Lo logra apareciendo de manera ausente, es decir, a través de una voz, pero que no tiene voz, una voz áfona. Voy a tomar un ejemplo de uno de mis compañeros del curso, de Daniel, de un niño que le decía a su mamá, mamá, la cabeza me habla todo el tiempo. Entonces, la primer picardía, resumiendo, es justamente que no se note que el super yo habla todo el tiempo, y que muchas veces que creemos hablar o pensar un discurso propio, en realidad estamos siendo hablados y pensados por él. Segunda picardía, había dicho que saca provecho de una situación. ¿Cuál es de la situación que saca provecho? De hacer creer una cosa por otra, es decir, como se dice, vender gato por liebre. Te hace creer que cuanto mayor es la renuncia que hace el sujeto, más el super yo se va a aplacar, pero es al revés. A más renuncia, más implacable y más culpable se siente el sujeto. Y como está hecho de pulsión justamente el super yo, lo que se satisface es la gula del super yo. Y justamente de ella, de esa pulsión, de esa gula satisfecha, toma toda su fuerza la función crítica que está a cargo del super yo. Otra cosa que hace creer es que cuanto más sutil aparece, en realidad no es más imperceptible y amable. Por el contrario, es mucho más intrusivo y más antipático con nosotros. Entonces, la segunda picardía la podríamos resumir en que no se note que es insaciable y que aunque sea invisible, nunca desaparece. Tercer cuestión,
decíamos de la definición, bueno, la picardía sirve para engañar. ¿Cómo nos engaña el super yo? Se hace o bien el gracioso o se hace bien el intelectual. Tiene un humor bastante particular. O es malhumorado o es burlón. Y por otro lado tiene un modo de hablar. El super yo habla de una manera particular también. Que el método es el de la falacia. Justamente ¿para qué? Para hacer confundir lo que es en realidad verosímil con lo que es verdadero. Y otro de los métodos es el imperativo, ¿no? Ya sea bajo la forma de prohibición, por ejemplo, no comas, o bajo la forma del empuje, come. Bueno, y una falacia, viene del latín fallacia y quiere decir mentira o engaño, con el que se pretende dañar a una persona sin que ésta se dé cuenta para también obtener un beneficio. Las falacias son frases que fuerzan una relación que no es lógica entre dos ideas que nada tienen que ver entre sí, produciendo en términos freudianos lo que sería un falso enlace, ¿no? Se me ocurría, por ejemplo, hoy llueve mucho, ¿será un momento para que vos hables en el curso? No va a ir nadie, en el coloquio digo. O por ejemplo, ¿no? Qué pobre diablo que sos, basta que vos tengas ganas de empezar a estudiar para que salga el sol. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero bueno, estas son las falacias, es decir, la picardía del super yo es que no se note estas trampitas discursivas. Entonces, el super yo es un aparato de lectura, que era una idea fuerte del curso, pero también es un aparato que habla una gramática lógicamente incorrecta. Es un charlatán que, como tal, tiene una especial habilidad para el don de la palabra. Sus argucias hacen del super yo también un aparato de dominación, de poder. ¿Por qué no un aparato de influencia? ¿Cuál es el provecho, el beneficio que obtiene el super yo? Producir un fraude, una estafa libidinal, porque es un aparato de sustracción de la escena del deseo, del discurso. O bien, también, por el contrario, te ubica en la escena del deseo, pero sin condiciones. Es decir, o te deja fuera o te deja dentro, pero caóticamente. Es decir, de las dos maneras no permite jugar. Cuando justamente algo de la alegría o del placer están implicados. Y el segundo provecho o beneficio, por supuesto en perjuicio nuestro, es que no deja leer, no deja hablar. ¿Acerca de qué? De la propia historia, de la época, de la familia. Es decir, el beneficio que obtiene es que no se pueda desear, creer que estamos más protegidos en la renuncia que en el deseo. Ahora que tomamos nota de algunas picardías del super yo, podemos pasar a otro tema que es la clínica pícara. Una clínica pícara parte de saber que el super yo es el concepto más clínico, y que justamente una clínica, ir hacia una clínica pícara es justamente ir hacia un saber que no es el acumulativo, el académico, sino un saber hacer con el super yo, o con las distintas maneras de decir el super yo: pulsión, pulsión de muerte, repetición, fijación al trauma. Entonces el psicoanálisis intenta reponer esta escena del deseo, del discurso, reponer la lógica, reponer justamente el humor, el sentido cómico, y reponer la dialéctica contra ese peso indialectizable del super yo. Para ello, el psicoanálisis es más pícaro, es decir, más astuto, más pillo, más malicioso que el super yo y con el super yo. Y justamente porque hay pulsión,
pulsión de muerte, que es el núcleo del super yo, el psicoanálisis pícaro no goza de ingenuidad, inocencia y candor. Sino, sin picardía, el psicoanálisis no podría leer las maneras en que lee el super yo. Tampoco podría saber qué es lo que el super yo está dejando afuera como lectura posible cuando lee de ese modo. Sin picardía, el psicoanálisis no podría escuchar una voz que en realidad habla muy bajito o no tiene voz. Sin picardía no podría descubrir al super yo en esto sutil o en esto subliminal en lo que aparece. Entonces, a pícaro y medio, sino cómo ganarle, cómo engañar al super yo. Y acá me parecía interesante engancharlo con la picardía infantil, esa alegría que siente el niño cuando descubre que puede engañar, puede mentirle al adulto. Y esto es un intento que hace el niño de sustraerse de ese aparato de sustracción del deseo, que es el super yo. Bueno, muchas gracias.